Serie Feliz para Siempre. Hemos visto el tema central y nos toca estudiar la escuela sabática para nuevos creyentes. Segundo trimestre. Lección número 6. Para conocernos a nosotros mismos. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo. Agradecido, Señor, estamos con usted por permitirnos estudiar su palabra y en esta ocasión la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Un estudio poco conocido, a pesar de que ya está en su 9º año. Todavía hay muchas iglesias que no saben de su existencia. Por ello, Señor, oramos para que la leche materna pueda ser impartida y que los nuevos creyentes, los bebés espirituales, puedan ingerir el alimento adecuado para su edad espiritual. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para conocernos a nosotros mismos. Las preguntas para esta semana son: ¿podría nuestra opinión afectar nuestra relación con Jesús? ¿En qué nos ayuda el conocernos a nosotros mismos? ¿Podemos llegar a conocernos? ¿Cómo podemos llegar a conocernos? Nuestro versículo a memorizar se encuentra en el Salmo 34, versículo 18. Todavía nos faltan 32 días para llegar a estudiar este salmo. Pero de que vamos a llegar, vamos a llegar. Un poquito más de un mes ya estamos estudiando el Salmo 34. Por hoy queremos resaltar 2 versiones de este salmo. La Reina Valera de 1960 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La Nueva Versión Internacional nos dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El concepto clave para esta semana es reconocer nuestra condición. El primer paso para que podamos disfrutar del gozo de ser salvos en Cristo consiste, mi querido hermano, en reconocer nuestra condición de seres humanos pecadores. Como ya hemos visto en días anteriores, son muchos los que piensan que cuando algo no sale como ellos esperaban, es porque Dios le está castigando. Y son muchos otros que piensan que cuando todo sale como esperaban, es porque Dios le está bendiciendo. Ni una ni la otra necesariamente son ciertas. Por eso es necesario que te quedes con nosotros esta semana para que aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Precisamente,
Esa actitud humilde constituye la garantía de nuestra exaltación. Dios nos humilla y nos permite reconocer nuestra verdadera condición. La lección del domingo nos dice: después de aproximadamente una década de encarcelamiento en la antigua Unión Soviética, el novelista ganador del premio Nobel Alexander Solzhenitsyn afirmó: cárcel, bendita eres por haber sido mi vida. Años más tarde, Charles Colson, el consejero especial en aquel entonces del presidente estadounidense Richard Nixon, dijo: aprendí a decir con Alexander, cárcel, bendita eres, por ser parte de mi vida, pues únicamente cuando mis propias fuerzas terrenales fueron derribadas es que pude entender cuál era ese poder y cómo me había impactado y lo mucho que había impactado en otros a través de mí. Desde la cima de la montaña, Martín disfrutaba de una buena posición económica antes de que el descalabro financiero sacudiera los cimientos de su país. Tenía 17 contratos para llevarlos a cabo en un periodo de 2 años, cuando de repente todos fueron cancelados o postergados. El banco con el que él hacía negocios quebró. Su fondo de jubilación colapsó. Todo empezó a derrumbarse. Y yo no podía hacer nada, comentó más tarde. Me sentía completamente hundido. Enfermé del estómago. Todo aquello por lo que me había sacrificado durante tantos años se me escurrió de las manos. Fue en esa situación cuando un miembro de la Iglesia Adventista le regaló valiosos ejemplares de nuestros libros: El deseado de toda la gente, El conflicto de los siglos, Patriarcas y profetas, Profetas y reyes, y Hechos de los apóstoles. Martín los leyó y por sí mismo decidió asistir a la iglesia. Dice él: comencé a conocer a Dios. Había pasado bastante tiempo desde que Martín había reflexionado seriamente en cuanto a su vida espiritual. Se hizo miembro de la escuela sabática y de un grupo de estudio bíblico. Poco tiempo después llegó a ser miembro de la Iglesia Adventista. Martín ha preparado y enviado más de 500 propuestas de negocios. Su camión está listo para salir a trabajar en cualquier momento. Él nos dice: estoy a la espera de que el Señor me señale un proyecto que Él desea que yo realice. Me sorprende de la paz que siento. ¿Qué sucederá si los contratos y el dinero comiencen a llegar de nuevo? La cima de la montaña es un lugar resbaladizo, pero yo permaneceré del lado del Señor.
Siempre que hablo con Dios le digo, Señor, ayúdame hoy. Quizás llegue también el momento cuando Martín pueda decir, Señor, gracias por la crisis financiera, porque mediante ella entraste en mi vida. Son esos momentos del crisol, cuando el fuego quema fuertemente, cuando el Señor se manifiesta en la vida de los que se encuentran en el envase. El fuego no te tocará, porque en el crisol donde te encuentras, tú no estás solo. Como ocurrió con los jóvenes hebreos, el Hijo de Dios te acompaña. La lección para hoy lunes lleva por título El secreto del crecimiento. El crecimiento espiritual está vinculado a nuestro reconocimiento de que debemos cambiar algunas cosas. La Biblia dice claramente que todos somos pecadores y por lo tanto necesitamos cambiar. Romanos 3:23. Mientras no reconozcamos que somos pecadores, no sentiremos la necesidad de la ayuda divina. Cuando el hijo pródigo le pidió a su padre la parte de su herencia, probablemente no se había dado cuenta de que su desacertado pedido revelaba mucho de su verdadero carácter. ¿Qué cambios ocurrieron en aquel joven antes de que decidiera regresar a casa? Miremos Lucas 15, 17 al 19. Leamos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. La frase más impresionante de esta ilustración es volvió en sí. Es decir, cuando alguien se haya alejado de Dios, vive fuera de sí, puesto que ha decidido morar en un ambiente que no se encuentra en armonía con los planes originales de nuestro Creador. Es como si tú le echaras gasolina de 91 octanos a un automóvil diseñado para gasolina de 95 octanos. Podrás vivir, pero cada día que pase, te estarás suicidando a ti mismo. Porque estás fuera de ti.
Estás desequilibrado. Estás tambaleando. No se puede razonar contigo. Y eso es exactamente lo que sufre el vehículo. Cuando ha sido diseñado para una gasolina de 95 octanos y colocas en su lugar una más barata, porque piensas que te estás ahorrando dinero. Lo mismo ocurrió con el joven de nuestra historia. Pero gloria a Dios que volvió en sí. Pero al volver en sí, el joven se encontró consigo mismo y pudo comprender cuán necia había sido su conducta. Pobre de aquellos automóviles que tienen dueños necios, que pensando que se están ahorrando unos cuantos centavos, colocan en su auto nuevo, diseñado para gasolina 95 octanos, una más barata. Están como el joven pródigo, como el hijo pródigo, fuera de sí. Pero este joven pródigo volvió en sí y colocó en su tanque de combustible la gasolina que para la cual había sido diseñada. Se levantó, dice el relato. Indudablemente esta expresión alude no solo a un levantamiento físico, sino también espiritual y emocional. Recordó que tenía un padre, recordó que tenía una familia y recordó que él era un hijo. Bendito sea Dios. Reconoció su pecado, reconoció su mal razonamiento. Queridos hermanos míos que me escuchan, no intenten nunca razonar con alguien que está fuera de sí. No se puede razonar con alguien que está desconectado. Cuán triste situación el no querer reconocer lo que dice Romanos 3:23. ¿Será que la Biblia miente? Por cuanto todos hemos pecado. Ah, no, hermano Moreno. Yo nunca he estado en esa situación, por lo tanto no le pude decir amén cuando usted preguntó cuántos habíamos pecado. Es una realidad reconocer que hemos pecado. Al admitir que había pecado contra su padre, el joven está poniendo en evidencia que llegó a reconocer cuál era su verdadera condición. Es decir, era un hijo rebelde que había desafiado la autoridad de su padre. Admitió su indignidad. Soy indigno, no soy digno de ser llamado hijo. Aunque a muchos les pueda parecer una verdad bastante extraña,
Respecto a la vida espiritual, la verdadera grandeza se halla en admitir que no somos nada. En el segmento vidas positivas, vemos cómo el Señor humilla a David. Vimos cómo el Señor humilló a David por medio del profeta y la historia de la corderita del vecino. El mismo David terminó pidiendo la condenación de aquel que le había robado la cordera a su vecino. Reconocer su indignidad, ello nos lleva a aceptar que todo cuanto tenemos y somos es fruto del amor y de la gracia del Padre, y no de nuestros méritos personales. ¿Cuántos anhelamos tener un título, una licenciatura, una maestría, un doctorado, para entonces sentirnos que somos más que los demás? Todo esto guió al pródigo a la confesión y al arrepentimiento. Los dos pasos fundamentales en el camino a la salvación. Ya que la confesión y el arrepentimiento equivalen a reconocer la verdad respecto a nosotros mismos, rehuir la confesión y el arrepentimiento es lo mismo que vivir una mentira ante el mundo. Estar en la iglesia y no reconocer que eres pecador es estar enmascarado, creyéndote que eres más que los demás. Presentarte delante de la congregación porque tú ahora ya no eres el hermano. Ahora hay que llamarte el doctor o la doctora o la magister o quizás solo licenciada o licenciado. Tengamos bien en cuenta que incluso nuestro deseo de arrepentimiento no es un mérito humano. Importante saber que el arrepentimiento no sale de nosotros, pues es el amor de Dios lo que nos guía a la confesión y al arrepentimiento. Así lo comprendió el apóstol Pablo y por eso escribió las siguientes palabras: o menospreciáis las riquezas que son de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Es el amor de Dios y su misericordia, su gracia, la que conduce nuestra vida a doblar rodillas y a confesar nuestros pecados. El secreto del crecimiento se encuentra en estas dos palabras: arrepentimiento y confesión. La una lleva a la otra y ambas son resultado de tu relación con tu Creador. Ahora, sí, ahora tú vas a crecer.
Estoy seguro. Permíteme recordarte que el que está regando y el que está abonando el terreno sobre el cual la semilla ha sido sembrada y el que está garantizando tu crecimiento no es un niño cualquiera, es el niño Jesús, el Hijo de Dios, quien no tuvo temor en hacerse hombre para ayudarte a crecer en su compañía, para que tú puedas vivir y alcanzar la victoria como Él vivió. El Señor te bendiga. Te espero mañana para que juntos estudiemos confesión y arrepentimiento. Seguimos creciendo en Jesús. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, oh Dios, porque sabemos la necesidad de la leche materna que tienen los recién bautizados. La pandemia, oh Señor, ha sido un terrible momento por el que todos hemos pasado. Pero si podemos enfrentar este crisol y si aprendemos cómo enfrentarlo, sabremos, oh Señor, que tenemos esperanza de crecer. Porque no será un virus el que levante una barrera entre usted y nosotros. Gracias, Dios, porque su Hijo amado derribó todas estas barreras. Y hoy día podemos compartir con otros, sobre todo con los recién bautizados, la leche espiritual materna, garantizando su crecimiento en Cristo. Por Jesús lo pedimos todo. Amén. Agradeciendo a todos los que se han mantenido conectados en este segmento de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Les invitamos a que se quede con nosotros en el cierre de nuestra transmisión para el día de hoy, como lo es la Escuela Sabática Regular, a cargo de mi querida esposa Rosita. Denme 10 segundos y regresamos con ustedes. El Señor les bendiga. A los que tienen que partir por distintas razones les decimos buenos días. Pero los 69 que todavía están con nosotros, ya regreso en 10 segundos. Bendiciones.